Hola, ¿qué tal, apreciado joven? Aquí nos encontramos otra vez con este nuevo tema de habilidad verbal que viene a ser analogías. Y vamos a ver el estudio, las características y cómo hacer el análisis para poder desarrollar unas buenas analogías. Bien, acompáñame en esta clase. Analogías. Etimológicamente lo vamos a ver. Claro que sí. No, vamos a ver su etimología de estas analogías. Por ejemplo, ana, que significa comparación, y logos, concepto. Ojo, que alguien por ahí me decía, profe, el logo no es estudio o tratado también, pero también significa concepto, ¿ya? Para que no haya la confusión. Entonces tenemos comparación, ¿qué cosa dice? De conceptos. Cuando nosotros hablamos de comparación de conceptos, necesariamente vamos a comparar dos conceptos, dos proposiciones, dos acepciones dentro de lo que viene a ser una palabra. Porque recuerda que cada palabra va a tener una acepción distinta. Entonces hay que buscar en la analogía, vas a tener que comparar distintas palabras para encontrarle una relación en cada una de esas, porque si no, no vamos a poder entender esto, ¿no? Y ahora sí vamos a ver su definición. ¿Qué es una analogía? Es la definición. La analogía constituye una semejanza de relaciones, porque acá sí vamos a ver lo que son los semas. Muchas veces estos semas nos van a indicar qué cosa, eh, la relación que va a existir entre una palabra y otra palabra, y es por ello que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas analogías vamos a tener que ubicarles. De pronto por un sentido no se puede, pero por el otro tal vez. Es decir, tienes que ubicar de distintas formas cuál es la relación que tiene una palabra, un concepto con otro. Y antes vamos a estudiar justamente la estructura. La estructura, vamos a ver. Esta estructura es de esta forma. Algunos dicen, profe, dicen, ¿no? Dos puntitos, esos puntitos mentira están. No es mentira, joven. Esos puntitos están por algo. Y el que no lee, muchas veces por eso se equivoca en la resolución de los ejercicios de analogía. Entonces, aquí vamos a ir viendo nosotros. Ya dice, par base. A, los dos puntos significa es A. Ahora, la primera palabra que te van a brindar en una analogía se va a denominar con la letra A. La segunda palabra B. La tercera palabra, es decir, ya buscando el par análogo es C y D, siempre y cuando ya lo hayas encontrado. Y la primera se llama par base, par raíz, ¿no? Tiene diferentes nombres. Entonces, y el par análogo, que ya te he dicho, se reconoce siempre, se identifica con C y D. Acá tenemos, los dos puntos significa es A, y los cuatro puntos así como. Y acá tenemos, entonces diríamos A es a B, así como C es a D. Y acá ya hubo una relación. Entonces tú tienes que leer de esa forma, ¿sí? Tienes que leer de esa forma. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo los principios analógicos. ¿De qué forma, manera hay estos principios analógicos? Cuando hablamos de unos principios analógicos, pues necesariamente vamos a ir viendo estos principios analógicos. El primero de ellos es el principio de significado condicionado. Cuando hablamos del significado condicionado, son tres principios que vamos a estudiar. Ya son tres los principales para desarrollar analogías. Y por ahí un cuarto, ¿no? Pero ese cuarto ya no te funciona. Este es como decir, ese es el último, ¿no? Pero son los tres y por lo general siempre por estos tres vas a desarrollar ¿qué cosa? Esas analogías. Entonces dice, el principio de significado condicionado. Es decir, cuando tú tienes el ejercicio cola, caballo y el otro cola, pegar, alguien dirá, ¿y ahora qué es eso, profesor? Cola, la cola de mi perro, dice. La cola del caballo. Entonces esto viene a ser parte todo. Cola es parte del
caballo. Parte, todo. El todo viene a ser el caballo. La cola viene a ser la parte. Esto se llama principio de significado condicionado. Ahora, también existe cola y pegar. Ah, ¿qué es la cola? Ah, sí, pues no, joven. Hay un pegamento que se llama, que le dicen que es fabricado rústicamente, ¿no? Que es cola y que sirve también para pegar. Entonces, ¿cuál será la relación objeto-función? Porque esa cola sirve para qué? Para pegar. Entonces, este es el más sencillo. Aquí viene el otro, el del principio de relación genérica. Cuando hablamos de esto de principio de relación genérica, joven, tú tienes que ir entendiendo esto. Se va a subdividir por tipo analógico. Es decir, cuando hablamos del tipo analógico, golpe es a dolor. ¿Qué tiene que ver el golpe con dolor? Ah, el tipo analógico es el golpe produce qué cosa? El efecto del dolor. Entonces ahí la relación que se va a dar es causa-efecto. Acá tenemos otro. Ballena cetáceo. Yo sé que tú ya lo identificaste, ya sé que sabes. Entonces, ¿qué es? La ballena es una especie y el cetáceo es una... El cetáceo, ¿qué es? Una... Un género. Muy bien. Ahora, alguien por ahí dirá, pero profesor, son muchos los típicos tipos analógicos. Yo no me acuerdo. Y no, y tienes razón, pues no son demasiados. Algunos dicen que son 30, otros que son 40. En sí no se ponen de acuerdo. Y ahora, con respecto a esto, pues, cuando hablamos de la relación que va a darse en esto, existe pues la relación de analogías de continente-contenido, eh, eh, género-especie, causa-efecto, en fin, existen un montón, ¿no? Yo te podría mencionar y cada uno empezaría a pensar, ¿no? Y es así como vamos a tener la clasificación de cada una de estas analogías propiamente dicha, ¿no? Entonces, pero es importante, sí, es muy importante que tú sepas, es muy importante que tú conozcas estas analogías, porque déjame decirte que si tú te olvidas de alguna de estas analogías, pues estás sumamente equivocado, perdido, ¿no? Por ejemplo, te voy a mencionar unas cuantas, ¿no? Existe la de causa-efecto, la de parte-todo, la de conjunto-elemento, género-especie, actuante campo de acción, características, simbolismo, objeto medio, autor-obra, ¿no? Existen esas. Por ejemplo, ¿qué más existe? La de intensidad, inclusión, la de sinonimia también existe, la de antonimia, paronimia, derivados, agente función, agente lugar, ¿no? Agente instrumento, carencia, semejanza, esos por mencionarte algunos, ¿no? Ahora, si estudiásemos toditos, nos pasaríamos todo el tiempo. Pero, si no te funciona este método, puedes utilizar el otro. ¿Cuál es? Ah, si no te funciona este, puedes utilizar por la técnica de la oración. En este caso, podríamos decir nosotros, profesor, fierro, soldado. ¿Qué tiene que ver el fierro con el soldado? El soldado, el fierro es... ¿Qué viene a ser el fierro? Tienes que definir, ¿ya? El fierro, ¿qué viene a ser? Viene a ser una herramienta, ¿no? De fierro fundido, ¿no? Y que, o de hierro fundido, ¿no? Que se puede hacer algún tipo. Y alguien por ahí dirá, ah, con el fierro, profesor, pueden fabricar las armas. Podría ser. No es tan descabellada la proposición que alguien diría, ¿no? Y soldado, pero un soldado, profesor. Ahí sí ya nos mata esta analogía, diría alguien, ¿no? Es la persona que sirve en el ejército, es un militar.
¿no? Sin que se haya graduado, simplemente es un soldado, pues, ¿no? Ahora, estás manteniendo, yo me imagino, ese tipo de relación, ¿cierto? Pero este es por la técnica de la oración. Ahora, cuando dice fierro es a soldado, pero el soldado no siempre puede ser un sujeto, ¿o sí? No, el soldado no siempre podemos verlo como un sujeto. ¿Cómo qué podríamos verlo? Ah, como un material, como un objeto, ¿sí o no? Entonces podríamos decir, el fierro está, ¿qué cosa? Soldado. Es decir, ese instrumento que sirve para, ¿qué cosa? Soldar. ¿Sí o no? Claro. Ese aparato que unir sólidamente, ¿qué cosa? Dos cosas fundiendo sus bordes con una sustancia, ¿cierto? Semejante, obviamente, ¿no? Para que puedan ser una sola. Entonces ahí tenemos nuestra relación. Entonces, si alguien miraría solamente y diría soldado y fierro, no, no hay relación, obviamente que no. Pero tienes que encontrarle una relación, te he dicho. El fierro se puede soldar, entonces el fierro está soldado. Ahora dice, error. ¿Qué es el error? El error, pues es justamente ello, ¿no? Que viene a ser que es un concepto o un juicio equivocado. ¿Y qué es la enmienda? ¿Qué viene a ser la enmienda? Es la corrección, ¿qué cosa? De un error o defecto. Entonces, error y enmienda. El error y la enmienda, como que alguien puede decir, esto es de antonimia, ¿no? Error y enmienda. Pero ¿qué puede ser? Ah, que ahora tú tienes que darte cuenta acá. ¿Por qué hay una flechita? Porque mira, la flechita parte del fierro y va hacia el soldado. El fierro está soldado. Acá, ¿cómo va la flechita? La enmienda, ¿qué cosa? Corrige, ¿qué cosa? El error. Porque ¿qué es una enmienda? Una enmienda es la corrección de un error. Entonces diríamos que nuestra enmienda va a corregir tu error, mi error, el error de alguien que haya cometido. Muy bien. Entonces te estás dando cuenta cómo es que son esto de las analogías. Y tenemos acá el tercer principio. No te olvides, primer principio, principio de significado condicionado. Segundo principio, principio de relación genérica. Y el tercer principio, principio de necesidad lógica. ¿Por qué se dice de necesidad lógica? Porque uno va a necesitar al otro y va a haber una lógica, ¿no? Acá dice, el cuero y el zapato. Yo sé que acá ya te he escuchado. Obvio, profesor, el zapato está hecho de cuero. Pero siempre hay estos estudiantes que suelen decir, no, profesor, pero también mi zapato puede ser hecho de cuerina. Ah, y no es tan malo, ¿no? Lo que dice. Claro que sí. Pero acá hay una necesidad lógica. Y ahora fíjate la flechita. ¿A dónde va? El zapato está hecho de cuero, ¿sí o no? Claro. Entonces acá no hay mucho que pensarlo, ¿ya? Y acá, maíz morado. ¿Cómo es eso? Maíz no tiene nada de relación con el morado, profesor. El maíz es un grano y el morado es un color, y si el color con el maíz no hay ninguna relación. Alguien de pronto me dirá así, ¿no? Porque el morado es un color y el maíz come mis pollos, hasta alguien me puede decir, ¿no? Entonces, hay una relación, joven. ¿Cuál es esa relación? Que el maíz es de color morado. Entonces, maíz es morado. Esa es la necesidad, simplemente lógica. Ahora, si alguien de mis alumnos hizo todo esto y no le funciona y dice, profesor, no me sale, ¿sabes cuándo vas a usar este recurso? Y acá te voy a poner, no te funciona por el principio de significado condicional, principio de relación genérica o por el principio de necesidad lógica. Porque en algunos casos, no sé si te ha pasado, pero me imagino que sí, cuando resuelves algunos, no siempre, algunos ejercicios, vienen unos que tienen esto, ¿no? Más de uno viene con esta necesidad lógica, más de uno viene con el principio de significado condicionado, y más de uno viene así. Entonces, si te viene así ya, y ves que ya no das para más, acá te doy este. Pero esto es solamente en caso extremo.
ya no te funcione, ya sabes que los tres anteriores, pues los tres anteriores no te funciona, ahí sí que cosa, vas a utilizar este principio de mayor grado de semejanza, recurrencia al campo semántico. Esto sí es infalible. Con esto sí todas las analogías te van a tener que salir. Y para mi estudiante que tal vez está preguntando qué es un campo semántico, pues un campo semántico es lo que comparten todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un campo semántico? Es un conjunto de palabras con semas comunes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá pico, pala, lampa, rastrillo. Y alguien por ahí me puede decir, y puede haber otro, claro, de flores, por ejemplo, puede haber de automóviles, puede haber de mascarillas, ahora que está de moda, ¿no? Y existen infinidad de mascarillas. Puede haber de qué, útiles escolares. Y en útiles escolares, hay una inmensidad. El campo es muy amplio. Entonces, ese es un campo semántico. Todos comparten. Útiles escolares, ¿a qué se llama? Un lápiz, lapicero, plumón, cuaderno, ¿sí o no? Libro. Todos pertenecen al mismo campo semántico de útiles escolares, ¿no? A ver, utensilios de cocina. También hay. Por ejemplo, cuchara, tenedor, cucharita, sartén, no sé qué otras cosas más, ¿no? Ahí los que tal vez pueden dar una visita a su cocina pueden enterarse un poquito de ello. Entonces, acá tenemos campo semántico, pico, pala, lampa, rastrillo. ¿Qué comparten esto? Mira, el pico es un instrumento que sirve para picar. La pala sirve para trabajar en la agricultura. La lampa para lo que es metálicos, ¿no? Y el rastrillo, un mango alargado. Entonces podríamos decir que todos estos comparten estos temas, sí, porque el pico es un instrumento que sirve para trabajar en el campo agrícola, es metálico y mango alargado. ¿Es cierto todo esto lo que estamos diciendo? Sí. ¿El pico que tiene? Es un instrumento. ¿Se puede trabajar en la agricultura? Sí. ¿Tiene algo metálico? Sí, el pico, pues, ¿no? ¿Tiene un mango alargado? Exactamente, el pico tiene eso. A ver, la pala. ¿Comparte lo mismo? La pala es un instrumento, sí. ¿De trabajo agrícola? También. ¿Y tiene un objeto metálico? Sí. ¿Y tiene mango alargado? Sí. Entonces la pala pertenece. La lampa es un instrumento alargado, sí. ¿Trabaja en la agricultura? Sí. ¿Es metálico? También. ¿Mango alargado? También. El rastrillo es un instrumento metálico, sí. ¿Trabajado en la agricultura? Sí. ¿Metálico? Sí. Entonces te das cuenta y de esta forma tú vas a buscar tu analogía y vas a poder encontrarlo. Pero ya te dije, primero aplica esto. El principio de significado condicionado, el principio de relación genérica y el principio de necesidad lógica. Una vez aplicado esos tres, tú vas a poder hacer la resolución perfecta de una analogía. Porque, joven, el problema viene cuando no se aplica eso. Y algún estudiante suele decir, pero no puede ser. Ese de no puede ser, olvídate, joven. Tú tienes que ubicarle la relación que se va a dar. Y toda analogía siempre hay una relación, ¿ya? Entre un concepto y otro concepto. Tú tienes que hacer la comparación minuciosamente, acuiciosamente. Tienes que hacer eso, ¿ya? Esa relación. Si no, va a ser mentira. Y por favor, no te olvides, ¿ya? Si no te funciona por el segundo que hemos visto, que viene a ser, porque la mayoría dirá, no, el de principio de significado es fácil, pero el de principio de relación aplica el segundo. ¿Cuál es? Por la técnica de la oración. Esa técnica te va a ayudar bastante. Porque a veces no todos se acuerdan los 30 tipos de analogías, pues, ¿no? O, por ejemplo, nadie maneja eso, ¿no? Y entonces utiliza la oración. Esa oración te va a salvar, ¿no? Para poder desarrollar este aspecto de lo que viene a ser este tipo de analogías. Sí, joven, y no te olvides, por favor, ¿ya? De poder aplicar esto. Son tres nada más. Estos tres principios tú tienes que utilizarlo de buena manera y si no te funciona, utilizas el último. Que el último ya es
por lo del campo semántico. Sí, joven, no te olvides. Es un gusto volver a tener las clases. Nos vemos la siguiente. Cuídate, un abrazo.